Vamos a continuar con nuestro tema de transformadores de corriente. Y habíamos llegado hasta esta parte donde vamos a ver un poco cómo se define la precisión en las diferentes normas. Porque tienen diferentes conceptos de cómo manejarlos. Al final es lo mismo, pero se llega por diferentes metodologías. En la norma ANSI, que es la americana, como les dije, la clase de precisión se define como el límite máximo del voltaje que puede aparecer en el secundario del transformador de corriente, en el instante de la máxima corriente de cortocircuito, de acuerdo a su máximo factor de sobrecorriente. Y hemos dicho que el factor de sobrecorriente es el factor por el cual el CT se satura. Entonces, el voltaje máximo en el secundario para una corriente de corriente en primario de 20 veces la corriente nominal, que es el valor de la corriente a la cual se va a saturar el secundario, va a ser para que el CT no supere su error de 2,5%, 5% o 10%, dependiendo de cuál de ellos estemos comprando, mejor dicho. Pero la figura muestra los términos de esta precisión del transformador de corriente. Entonces, si tenemos un transformador de una relación cualquiera, por ejemplo, de una relación X a 5 amperios, la corriente en el secundario, si consideramos que la corriente máxima de cortocircuito antes de que se sature el CT en el secundario es 20 veces la corriente nominal. Entonces, la corriente en el secundario va a ser 20 veces por los 5 amperios nominales que va a circular en el secundario. Por lo tanto, la corriente en el secundario, en condiciones de saturación, va a ser 100 amperios. Entonces, con esa corriente podemos calcular el voltaje del CT. Entonces, en el secundario del CT, la corriente no puede pasar los 100 amperios, es la corriente máxima que va a circular. Si sobrepasa, el riesgo es que puede exceder el error o la precisión de su clase de exactitud. Entonces, cuando la corriente cortocircuito es hasta 20 veces la corriente nominal, donde X es el valor de la corriente primaria, el voltaje secundario de carga del CT no debe exceder su valor máximo, lo que significa que el CT esté dentro de su clase de exactitud y se puede usar la expresión 155, ahí está, para obtener las corrientes. O sea, dentro de su clase de precisión, el CT funciona como si fuera un CT ideal. Entonces, de estos 100 amperios, entre 0 y 100 amperios, el CT se va a comportar en forma lineal, como si fuera un CT ideal. Entonces, según ANSI, la norma ANSI, las posibles combinaciones de clases de precisión del CT vienen dadas por la expresión. Podemos pedir CTs de 2,5% de error, de 5% de error o de 10% de error. Luego especificamos si va a ser de baja impedancia o si va a ser de alta impedancia. Y luego especificamos la capacidad que va a tener el CT. Esta es la carga que va a estar con la capacidad de la carga que va a estar conectada en el secundario del CT, que es lo que hemos llamado el Bourdon. Pues la carga que va a estar conectada aquí, supongo, un relé, un otro relé, un otro relé. Entonces, la sumatoria de estas cargas están definidas por esta expresión, que puede ser 10, 20, 50, 100, 20, 400, 800. Ahora, ¿qué significan estos?
Es de 10, 20, 50, 100, 200, 400 y 800 en la norma ANSI. Un ratito. Hola. Aló, buenas noches, con el señor José Antonio. Sí, sí. Y ahorita estoy en clases, llámeme mañana o el lunes, por favor. Hasta luego. Entonces, si, por ejemplo, especificamos un CT 10H400, es decir, que va a tener un 10% de error, va a tener un 10% de error, va a ser un relé de alta reactancia y va a tener un burden de 400 voltios. Entonces, ya sabemos que este es 10, que va a tener 10% de error, o sea, 10% de precisión. H es un relé de alta reactancia. Entonces, significa que el 400, que son voltios, significa que cuando ocurre un cortocircuito con una corriente secundaria de 20 veces la corriente nominal, o sea, la máxima corriente antes de entrar a saturación, que son los 100 amperios, como máximo puede tener una tensión secundaria de 400 voltios. Y dentro de los 0 voltios y los 400 voltios que va a existir en el circuito secundario, el CT no debe superar el 10% del error. Esos son detalles. Y ahora, para definir estos 400 voltios, que es el voltaje máximo antes de que va a existir en el CT, lo que tenemos que definir, y si decimos que ese es el burden, lo que tenemos que definir es cuál es la carga secundaria o el burden en el CT. Ya les he explicado en la anterior clase que los americanos, o bueno, en inglés se llama burden a la carga que está conectada en el secundario del CT, y load, que es la carga normal que está conectada en el sistema eléctrico. En castellano no hay mucha diferenciación, se usa carga para uno o para otro, pero lo que hay que entender es que cuando hablamos de la carga secundaria en el CT, estamos hablando de lo que es el burden, o sea, la capacidad que tiene el CT de conectarse la cantidad de equipos en su secundario. Entonces, esta carga secundaria del CT es la carga máxima que se puede conectar al secundario del CT para no superar la tensión máxima dada para su clase de precisión. Entonces, vamos a tener que la corriente de cortocircuito en el sistema debe ser menor el factor de seguridad, que es 20, o que puede ser 10, 15, 20. En la norma sí está definido que es 20, por la corriente nominal del CT, que puede estar en valores primarios o en valores secundarios, que son los 100 amperios. Y entonces, si vemos aquí la figura, podemos expresar que el voltaje máximo es la impedancia de la carga que está conectada. Ay, qué molestoso. Hola, líder. No, estás hablando con... Me has llamado a mí. Y ya. Se ha suspendido lo de mañana, ¿no? Sí. Ya, listo. Ok. Ya, chao, chao. De esta expresión, si encontramos el voltaje, va a ser la impedancia que está conectada en el secundario del CT
por la corriente que está circulando en el circuito. Sin embargo, esta carga, esta impedancia de carga, ¿a qué es igual? Debe contener la suma de todas las impedancias que están conectadas al secundario del CT, más la impedancia interna del secundario del CT, es decir, va a ser toda la impedancia de la bobina, del arrollamiento, más todas las impedancias de los equipos que están conectados en el secundario del CT, y más las impedancias de ida y de vuelta del cable que nos conecta el secundario del CT con los equipos. Y ya dijimos que normalmente los CTs están en la subestación, los equipos, en este caso los relés, están en la subestación y por lo tanto hay que recorrer una distancia que pueden ser 100, 200, 300, 400 metros de cable. Entonces esta impedancia de carga va a ser la impedancia secundaria del CT, esta impedancia de aquí, del bobinado, que en general tiene que ser muy chiquitito, la impedancia del cable, más la sumatoria de todas las impedancias de los relés, del relé 1, del relé 2, del relé 3 y cuántos relés hayan conectados en el secundario. La impedancia interna del secundario del CT se muestra en la figura 1.10.2, que es esta. Que es un dato que va a ser proporcionado por el fabricante porque él sabe cuál es el diámetro del cable y cuántas vueltas le ha dado al secundario del CT. Si no se tiene el dato del fabricante, que es normal, que es usual que no se lo tenga o que se haya perdido en las empresas la información, se pueden usar estos valores si la relación del CT es menor o igual a 300 amperios en el primario con una relación de 5 amperios en el secundario. Se puede usar una impedancia de 0,05 ohmios por cada vuelta del devanado. Entonces, una vuelta que es, aquí viene una vuelta, eso es una capa, de ahí viene la otra capa, de ahí viene la otra capa, de ahí viene la otra capa, ¿cuántas vueltas le dará? 10, 20, 30, 40, 50, 100 vueltas, etc. Entonces, esa cantidad de vueltas y obtenemos la impedancia del arrollamiento del bobinado. Si el CT tiene una relación de transformación mayor o igual a 3000 amperios a 5, entonces hay que usar un valor más pequeñito. Obviamente el cable tiene una sección más gruesa y por eso una impedancia menor. Y si el CT está fuera del rango anterior, o sea, entre 300 y 3000, use un valor intermedio de 0.035 ohmios por vuelta. Ejemplo. ¿Cuál será la carga máxima que se puede conectar al secundario del CT de 100, del CT de 10% de error, de alta reactancia y de 400 voltios de Burden? Entonces, viendo la expresión que encontramos, que el voltaje máximo es igual a la impedancia de la carga por la corriente en el secundario, tenemos el voltaje máximo es 400 voltios, la impedancia carga es justamente lo que queremos averiguar, la corriente secundaria máxima es 20 veces por 5 amperios, son 100 amperios, por tanto la impedancia máxima de la carga que podemos conectar es de 4 ohmios. Entonces, la carga máxima que se puede colocar en el secundario del CT es de 4 ohmios para garantizar la clase de precisión.
cualquier carga con impedancia de carga menor o igual a 4 ohmios es la adecuada. Entonces, estos 4 ohmios ya es un dato más comprensible para nosotros que aquí tengamos en este relé 1, aquí en este relé 2, y en este relé 3, tengamos una impedancia, por decir, la impedancia va a ser 1 ohmio, esta puede ser medio ohmio, esta puede ser Z3075 ohmios, dato del fabricante, más, aquí ya tenemos 1 más 0,5, 1,5 más 0,75, 2.25, más la impedancia del aterramiento del bobinado, que supongamos sea 0,05, que tenga 100 vueltas, por 100 va a ser 0.05. El bobinado, si tuviera 100 vueltas el bobinado, 0.05 ohmios, que es un valor muy chiquito, más la impedancia del cable de ida y de vuelta, que digamos que sea 1 ohmio. Entonces tenemos 2,5, aquí tenemos en la suma 2,25, más 1 ohmio 3,25, más 0,05, 3,30. Entonces estamos por debajo. La carga, el burden, que está conectado en secundario ST, obtenida en la expresión, se llama carga estándar, tiene factor de potencia de 0,5 inductivo. Ese es un dato que usa el fabricante para estimar de que la carga tiene un factor de potencia de 0,5. Donde el Bmax es el valor obtenido en la última columna de la expresión 1.11.1, obteniéndose así las cargas estándar en la tabla 1.2.1. Entonces, si calculamos las cargas que hay que conectar, serían, en el caso de 400, por ejemplo, esta, que hemos calculado, sería 4 ohmios con ángulo de 60 grados. Para ser más preciso, eso dice la norma. Otro ejemplo, dice, en relación con el diagrama único del figura 1.12.1 para un CT10H400, calcular la corriente en el secundario del CT cuando pasa una corriente de 480 amperios por el primario. Entonces, dice que la corriente de cortocircuito en este punto, muy cerquita del CT, es de 8.400 amperios, el CT es de 605. Por lo tanto, la corriente primaria, la corriente nominal que circula en condiciones normales es de 480 amperios, por eso seleccionamos el CT de 605. Y entonces la corriente secundaria, cuando tenemos en condiciones nominales, si la corriente primaria son 480 amperios, la corriente en el secundario en condiciones normales, en condiciones de carga normal, sin falla, va a ser la corriente primaria, dividida entre la relación del CT, que son 600 a 5, que son 120, 480 entre 120 nos da 4 amperios. Entonces, cuando esté circulando 480 amperios ahí, por aquí va a estar circulando 4 amperios. Y cuando está en condición de cortocircuito, cuando tenemos un cortocircuito que nos produce una corriente de 8.400 amperios aquí, entonces vamos a tener que la corriente primaria es 8.400 amperios, entre la relación del CT, 600 a 5, 120, 8.400 entre 120, nos da 70 amperios. Y dijimos que el máximo amperaje que puede circular es 20 por 5, son 100 amperios. Entonces va a estar dentro de su clase, ¿no? Va a ser
levemente menor que 400 voltios, como calculamos anteriormente. Y C dice, calcule la carga máxima en el secundario, de modo que el CT esté dentro de su clase de precisión. Entonces, como habíamos calculado que la carga máxima de este CT, cuando la corriente en el secundario son 100 amperios, eran 4 ohmios, ¿se acuerdan en el ejercicio anterior? 4 ohmios. Como la carga nominal que va a circular máxima en el circuito son 70 amperios, que vienen vienen de acá. ¿Dónde estaban los 70? Bueno, vienen de acá, los 70 amperios, en condiciones de falla. Entonces, tenemos que la impedancia de la carga que podemos conectar para no sobrepasar los 400 voltios va a ser los 400 voltios dividido entre los 70. Y eso nos da que podemos conectar 5,71 ohmios de Burden en el secundario del CT, cuando en condiciones normales, en condiciones ideales, cuando estamos hablando que la carga o la corriente en el secundario son 100 amperios, nos dice que son 4 ohmios. Entonces, como la corriente es menor, que va a circular por el CT en condiciones de máximo estrés, cuando tenemos el cortocircuito, entonces podemos conectar una carga más grande. Y la norma internacional o la norma brasilera, que es la EBNT, ¿cómo define su clase de precisión? La norma internacional es mucho más simple en el tema de definir su precisión, porque directamente él dice que la carga va a ser la suma de los voltamperios, o sea, la potencia que está conectada al secundario del CT. Entonces, es la máxima potencia aparente en voltamperios que se puede conectar en régimen permanente en el secundario del CT, de manera que durante el máximo cortocircuito, limitado por su factor de sobrecarga, su error no supere el de su clase de precisión. Entonces, en norma internacional, la especificación del CT es la siguiente. Primero definimos si el relé va a ser de alta reactancia o de baja reactancia, que puede ser en inglés también low y high. Luego definimos el tipo de error del CT que queremos comprar, que puede ser 2,5%, 5%, 10%. Luego en la norma internacional podemos definir su factor de sobrecorriente, que podemos escoger que sea a 5 veces la corriente nominal, que se sature, ese es el factor de sobrecorriente, 10 veces la corriente nominal, 15 veces la corriente nominal o 20 veces la corriente nominal. Ya dijimos que para la norma en sí, siempre es 20 veces la corriente nominal. Y C es el Burden, que aquí si estamos especificando en inglés va a ser una B, o si estamos en castellano va a ser la carga. Y podemos definir una carga de 2, estos son volamperios, no se olviden, que puede ser 2,5 volamperios, 5 volamperios, 2,5, 22, hasta un tamaño más grande, una capacidad de soportar una carga más grande de hasta 200 volamperios. Entonces, si hacemos un poco de electrotecnia, puedes decir que la impedancia de la carga, esta, es igual a la impedancia de la carga por la corriente secundaria al cuadrado. O, que es lo mismo, es igual al voltaje secundario
por la corriente secundaria, que son los voltamperios, ¿no? Por aquí está circulando una corriente y ese. Entonces la impedancia va a ser el voltaje por la corriente, los voltamperios que están definidos aquí en la norma. Entonces, puedes hacer la equivalencia de que la impedancia de la carga es igual a la impedancia de la carga por la corriente nominal al cuadrado, que es 5 al cuadrado, y esta va a ser igual a 25 por la impedancia de la carga. Y entonces, lo importante para nosotros es que podamos poder entender cómo podemos relacionar una norma muy usada, americana, con una norma internacional, también es muy usada. Entonces, ya hemos visto que de la norma ANSI, la impedancia de la carga es el voltaje máximo dividido entre los 100 amperios, que los 100 amperios son 20 por los 5 amperios secundarios. Y en la norma internacional, tenemos que la impedancia de la carga es igual a 25, que es la corriente secundaria al cuadrado, por la impedancia de la carga. Entonces, si sustituimos para hacer equivalencias, las dos ecuaciones, vamos a tener que el voltaje máximo, para relacionar, va a ser 4 veces, que va a ser 25 sobre 100. El voltaje máximo de aquí despejamos, el 100 se va al numerador, el 25 va a ir al denominador, y entonces vas a tener que el voltaje máximo, o sea, en voltios, que es la norma ANSI, es igual a 4 veces por los voltamperios de la norma internacional. Lo que sí hay que tener en cuenta es que este voltaje máximo se ha definido para los 100 amperios máximos y la impedancia de la carga para una corriente nominal de 5 amperios, que, que son equivalentes, ¿no? Aquí, para encontrar este 100 amperios, estamos haciendo los 5 amperios nominales del CT por 20 veces la corriente nominal. Y aquí en la norma internacional estamos usando los mismos 5 amperios nominales del secundario. Entonces, el ejemplo 1.14.1 dice, especifique la clase del CT, relé de alta reactancia, con una clase de error de 10%, con un factor de sobrecorriente de 20 veces, o sea que se satura a las 20 veces la corriente nominal, y con un burden de 50 volamperios. Y se especifica este CT, que está especificado en norma internacional, especifíquelo en norma americana, en norma ANSI. Entonces, sabemos que este CT tiene una impedancia de carga de 50 volamperios. Y aquí hemos encontrado que el voltaje máximo es igual a 4 veces por la impedancia de la carga. Entonces, si reemplazamos 4 veces por la impedancia de la carga, es 4 por los 50 volamperios, y nos va que son 200 volamperios. Por lo tanto, si especificamos en norma ANSI, va a ser norma ANSI 10% de error, que es igual a este. No se especifica el factor de sobrecorriente, porque siempre para la norma ANSI es 20. Que sea de alta reactancia. Aquí está la alta reactancia. Y que estos 50 volamperios son equivalentes a los 200 voltios de la norma ANSI. Entonces podemos decir que el relé especificado en norma ANSI de 10H200 es exactamente igual al CT especificado en norma internacional a 10F20C50.
Y entonces, para terminar y entender completamente todo lo que tenemos que saber de CTs, veamos cuáles son las diferencias entre los CTs tipo medición y tipo protección. Y como ya dijimos anteriormente, los CTs en general se clasifican en dos tipos, los tipos del tipo medición y los del tipo protección. Los CTs para medición deben mantener su error de su clase de precisión para corrientes de carga en el rango indicado por la expresión 1.15.1. Es decir, que el error, si pedimos un CT, por ejemplo, de 0,1% de error, que es el CT más preciso que hay, este error de 0,1 debe estar entre el valor de la corriente de carga, que sea el 0,1, o sea, el 10% de su corriente nominal del CT. Así es un CT de 5 amperios de secundarios. Esto quiere decir que entre 0,5 amperios secundarios, el 10% es eso, ¿no? 0,1 por 5 es 0,5. Y hasta su corriente nominal, hasta los 5 amperios. Entonces, entre 0,5 y 5 amperios, el CT debe darnos un error de relación de 0,1%. Por debajo de este valor de 0,5, el error puede ser un poco mayor o un poco menor del 0,1. Y también por encima de los 5 amperios, el error ya puede estar, ya sea por encima o un poco por debajo de 0,1. Si se acuerdan que habíamos visto las tablas anteriormente. En definitiva, los CTs de medición, lo que deben mantener su precisión es para corrientes en condiciones de cargas normales, como estamos viendo aquí, entre el 10% de la corriente nominal y la corriente nominal del CT. ¿Por qué? Porque estamos midiendo la energía o la potencia en condiciones normales. No nos interesa medir en condiciones condiciones transitorias, en condiciones de falla. En cambio, el CT de protección, como hemos visto, deben ser precisos hasta su error aceptable para una corriente de cortocircuito hasta 20 veces la corriente nominal, ¿no? Si es una norma ANSI o si es un relé en norma internacional que hemos especificado con un factor de sobrecorriente de 20 veces. O será 10 veces si hemos especificado hasta 10, o será 15 si hemos especificado 15. Entonces, el CT de protección, miren, el CT de medición tiene una parte lineal y más o menos a partir de 4 veces la corriente nominal se va a empezar a saturar. Pero en todo este tramo va a mantener su precisión. En cambio, el CT de protección tiene una parte lineal entre 0 y 20 veces la corriente nominal, que nos va a reflejar el valor de la corriente primaria y el valor de la corriente secundaria, con la precisión especificada del CT, y a partir de las 20 veces la corriente nominal, ya no nos va a dar ninguna información interesante para valores de corrientes de cortocircuito más grandes. Entonces, aquí hay una explicación de cómo se consigue eso, y viendo la sección del entrehierro. En general, el entrehierro del CT de protección es mucho más grueso que el del CT de medición. Y esas son las diferencias fundamentales entre los dos tipos de
de CTs, el de emisión y de protección. Y hemos dicho que el de protección no nos interesa mucho la precisión, sí que nos refleje con relativa precisión las corrientes grandes que se están sucediendo en condiciones de falla. El factor térmico de un transformador de corriente, que es la relación entre la corriente primaria máxima permitida en estado permanente y su corriente nominal. Entonces, hemos dicho que el CT de medición nos opera entre el 10% de la corriente nominal, o sea, mantiene su clase de precisión hasta su valor de la corriente nominal. Entonces, si nosotros tenemos unas corrientes que son un poquito más grandes, que le van a llamar hipermáxima, en régimen permanente, no en condiciones de falla, vamos a tener lo que conocemos como el factor térmico. Y los valores más comunes para un CT de factor térmico son 1, es decir, no tiene ninguna sobrecarga, no acepta ninguna sobrecarga, o acepta un 20% de sobrecarga, un 30% de sobrecarga, un 50% de sobrecarga, o acepta el 100% de sobrecarga. Y entonces un CT dice, puede funcionar con carga completa y permanente hasta el límite térmico sin afectar el rendimiento, la vida útil y el nivel de aislamiento. Entonces, si nosotros le damos sobrecarga a nuestro CT y tenemos que estos valores de sobrecarga hemos comprado, significa que el rendimiento de nuestro CT va a seguir siendo el mismo, no se va a reducir su vida útil, ni tampoco se va a deteriorar su aislamiento por la sobrecarga a la que está sometido. Entonces, este factor térmico, ¿por qué es importante? Porque ya contempla el crecimiento de la carga del alimentador y las posibles holguras en eventuales situaciones de contingencia y caídas en el sistema de potencia. Entonces, si nosotros compramos un CT con factor térmico mayor a 1, entonces lo que estamos garantizando es que si aquí teníamos que en el año que hemos hecho el cálculo anterior, la corriente nominal eran 480 amperios, y desde aquí a 3 años ha llegado a 650, por decir, la corriente nominal, y nuestro CT es de 600 a 5, entonces como hemos comprado un CT con un factor térmico de 1,3, es decir, si tengo el 30% de sobrecarga, que me permite, el 30% de 600 es, el 10% son 60, el 20% 120 son 180, ¿no? Hacer el 30%, bueno, mejor hacer, si es 600 por 1,3, eso me va a dar que 0 por 0, 0, 0, 3 por 6, 18. Me va a dar 180, ¿no? Entonces va a ser, la capacidad del CT va a ser 600 más 180, que significa que el CT va a poder trabajar con la relación de 600, 780 amperios. Se puede circular hasta 780 amperios por este CT, sin que este CT pierda su clase, pierda su exactitud, sin que pierda su vida útil, sin que se deteriore la aislación. O sea, lo puedes operar en ninguna condición de falla, o sin considerar de que tu CT se va a dañar, se va a quemar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí están repitiendo el cálculo que estamos haciendo. Entonces, ese es un dato importante cuando estamos comprando. Entonces, también hay que considerar si vamos a pedir
con factor térmico de 1, ninguna sobrecarga, o vamos a pedirle con sobrecargas, ¿no? Obviamente, mientras más sobrecarga pedimos, el sistema va a ser más caro. Y este factor térmico es para condiciones de operación y condiciones normales. Y el límite térmico de un CT es la corriente de cortocircuito simétrica máxima que el CT puede soportar durante un segundo con el secundario en cortocircuito. Es decir, es la máxima corriente que puede soportar este CT durante un segundo sin que este se queme. Obviamente, si lo dejas para 1,5 segundos o 2 segundos, ese CT se va a quemar. Esta limitación, el límite térmico, es causada por la limitación de temperatura máxima dada por la clase de aislamiento. Entonces, como por aquí va a circular una gran corriente de cortocircuito, porque nuestro CT está en cortocircuito. Entonces, la temperatura se va a elevar en la bobina y dice que durante un segundo esa elevación de la bobina no debería causar que el CT se queme. Si lo dejas más tiempo, la temperatura se va a elevar en el bobinado, por lo tanto se va a derretir la aislación en el bobinado y va a entrar en cortocircuito. Las bobinas van a entrar en cortocircuito y el CT se va a quemar. A ver. El límite de la corriente del CT. Entonces, si tenemos corrientes que están por encima del límite térmico, tenemos que eliminar ese cortocircuito, o sea, tenemos que abrir el interruptor en menos de un segundo. Entonces, ese tiempo, el límite de corriente del CT lo vamos a determinar mediante la expresión siguiente, que es la corriente de cortocircuito al cuadrado por el tiempo que dura la falla es igual a teta. ¿Y qué es teta? Es la constante que depende de las características constructivas del CT. Nos dice un ejemplo. Un CT tiene un límite térmico de 40 kiloamperios. ¿Cuál es la corriente permisible que puede pasar a través del CT sabiendo que el interruptor tarda 2 segundos en eliminar el defecto? Pues sabemos que el límite térmico constructivamente dado por el fabricante es 40 kiloamperios. Y sabemos que de acuerdo a la norma, dice que este límite térmico, si se están circulando 40 kiloamperios, solamente es dejar un tiempo máximo de 1 segundo antes de que el CT se dañe. Entonces, ¿cuál sería el valor de la corriente de cortocircuito máxima que debería existir en el sistema si yo estoy despejando esa falla en 2 segundos? Entonces, si usamos aquí nuestra corriente, vamos a tener que la corriente de cortocircuito máxima, si vamos a abrir en 40 segundos, debe ser igual al límite térmico, 40 kiloamperios al cuadrado, porque eso hay que abrir en 1 segundo. Entonces, la corriente máxima de cortocircuito, que debería circular hasta que abramos el circuito en 2 segundos, es de 28,2 kiloamperios. Siempre esta corriente máxima de cortocircuito, en el lugar de la instalación del CT, debe satisfacer la desigualdad de que la corriente de cortocircuito debe ser menor o igual al límite térmico dividido entre la raíz cuadrada del tiempo de falla.
Y el límite dinámico de un CT se define como el valor efectivo más alto de la corriente primaria asimétrica que el CT puede soportar durante un cierto tiempo, generalmente 0,1 segundos, con el secundario del cortocircuito sin dañar mecánicamente debido a la acción de las fuerzas electromagnéticas. Aquí estamos hablando de corrientes asimétricas con altos componentes de armónicos, lo que van a calentar el bobinado si permitimos que circulen por un tiempo mayor a eso. ¿Cómo calcular la impedancia de los cables? Y hemos dicho que en el burden del CT tenemos que calcular el cable que va hasta la sala de control y el cable que vuelve de la sala de control hasta la subestación. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Que la impedancia del cable es igual a la resistividad del cobre por la longitud total del cable de cobre en metros y dividido entre la sección del cable de cobre que estamos usando. La resistividad del cobre es un dato conocido, que es 1 dividido entre 58,82 milímetros cuadrados por ohmios dividido entre metro. Entonces, la carga total conectada al secundario CT para obtener la clase de precisión viene dada por la expresión que ya la habíamos visto, que era el secundario del CT, del bobinado, más la impedancia del cable, esta, más la sumatoria de las impedancias de los relés. Entonces, aquí calculamos la impedancia del cable. Entonces dice, el ejemplo dice, un CT está cableado con cable de 10 milímetros cuadrados. Esa es en la norma internacional, en la norma ANSI. Ustedes saben que si estamos hablando de la norma ANSI americana, el tamaño de los cables viene en AWG. Este 10 milímetros cuadrados es más o menos a un debe ser igual a un 12 AWG más o menos. Cuya longitud hasta la sala de control es de 180 metros. ¿Cuál es la carga del cable conectado al secundario del CT? Entonces calculamos la resistividad del cobre, 1 dividido entre 58 y 82, por la longitud total del cable, 2 por 180, cable que de ida y cable de vuelta, dividido entre la impedancia del cable, que son 10 milímetros cuadrados. Entonces nos da que la impedancia del cable para 180 metros es de 0,6 ohmios. Estos son los datos de los relés electromecánicos, que prácticamente ya no hay. Miren lo que encontrábamos de los fabricantes. Por ejemplo, aquí son en perímetros, aquí están sus impedancias en ohmios, su resistencia en ohmios, su potencia aparente en voltamperios, su potencia en vatios, su potencia en bares y su coseno phi. No se olviden que el coseno phi de la norma está para un 0,5 inductivo. Aquí tenemos todos los datos de los equipos para ir sumándolos y poder especificar claramente el burden del CT. Entonces tenemos aquí de amperímetros, batímetros, medidores de energía, medidores de coseno phi. Y un dato importante es que los relés digitales de hoy en día tienen una carga muy pequeñita en relación a los secundarios del CT. Entonces, normalmente los relés electromecánicos, sobre todo los relés de protección de fallas
a tierra, tenía un valor de impedancia bastante grande, lo que hacía que había que pedir un burda del CT bastante grande, lo cual encarecía. Pero con los relés digitales, ya los valores de potencia de consumo de estos relés es muy pequeñito. Vamos a ver si da el ejemplo. Entonces, la carga del relé digital es más o menos menor o igual a 0.03 ohmios, que es súper pequeñito. En cambio, los relés electromecánicos, estos son relés Westinghouse, por ejemplo, no, estos son General Electric, estos son relés de sobrecorriente. Miren sus impedancias, desde 0.35 ohmios, 2,40 ohmios. Este es un relé de sobrecorriente para fallas a tierra, 22 ohmios, 23 ohmios. No, lo que nos sobra es este, que es también de falla a tierra, 107 ohmios. Entonces nos obligan a comprar CTs muy grandes, con un burde muy grande. Eso lo vamos a hacer para... Es un cálculo que hacía de acuerdo a la tabla. No vale la pena ya entrar a eso porque básicamente ya no hay relés electromecánicos en el mercado. Y entonces, para concluir, veamos este ejemplo general. Dice, dado el diagrama unifilar de la figura, tenemos un sistema lineal con un generador equivalente en la subestación, que para una falla en la barra A nos va a dar una corriente de cortocircuito de 8 kiloamperios y una corriente de monofásica tierra de 6 kiloamperios. Y está alimentada a través de una línea de 69 kV, conectando la barra A y la barra B, unas cargas de 10 MVA, otra carga de 10 MVA y una tercera de 10 MVA. La impedancia del cable o de la línea de transmisión es 0,1 por unidad, calculado en una base de 69 kilovoltios, la voltaje base y una potencia base de 100 MVA. Porque obviamente su dato está en ohmios, ¿verdad? Si lo llevamos a potencia base, con una potencia base y una tensión base, vamos a calcular su impedancia en datos por unidad. Y aquí tenemos un CT que tenemos que calcular cuál va a ser la relación del CT. El CT debe alimentar simultáneamente, ese es el problema, un amperímetro AH11, un medidor de vatios hora B65, un medidor de energía de IB10, un relé de sobrecorriente IAC, bla, 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 conectados al TAP de 8 amperios. Considere la clase de precisión del 10% del CT, el factor de sobrecorriente de 20, no es por ciento, es 20. Ignore la impedancia del cableado, o sea, ignora la impedancia del cableado de aquí, y considere la impedancia interna del secundario del CT igual a 0,10 ohms. O sea, la impedancia del bobinado es 0,10 ohms. Dimensionar el CT en cuanto a su relación de transformación. ¿Y cómo dimensionamos el CT? Se calcula normalmente usando dos criterios. Por el criterio de la carga nominal, que va a ser 10, 20, 30. Y entonces decimos que si calculamos el CT de acuerdo a su criterio de su carga nominal, va a ser en función de cuál es la carga que tenemos que alimentar. Son 30 MVA, 10 más 10 más 10. Este de aquí, 10 más 10 más 10, 30 MVA. ¿En qué voltaje? 69 kV. Por lo tanto, la corriente nominal va a ser igual
a la potencia nominal, que son los 30 MVAs, o vamos a decir 30.000 kVAs, dividido entre raíz de 3 por 69 kV. Y esto nos da ese valor de 251 amperios. Y entonces, si consideramos el CT del cálculo de acuerdo a la carga nominal, entonces, si nos acordamos en cuál estamos en la 113. Aquí en las primeras hemos visto que de acuerdo a las normas habían, de la norma ANSI estaba la... Aquí. Entonces, estas son, de acuerdo a la norma ANSI, las corrientes primarias. Entonces hay 200 y hay 300 para pedir. Pues como, o sea, esos son los que normalmente fabrican, ¿no? Que son más baratos. Vos puedes pedir que te haga uno de 255, pero te va a salir más caro. Mejor comprar el que está normalizado, que o es de 200 o es de 300. Y entonces vamos a la 118. Vale. Bien. Aquí hay un dato que no está reflejado. Bueno, aquí lo que no está reflejado aquí es un dato que es importante considerar. Vamos a ver, para que vean un poquito las diferencias. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver esto. Esto. Aquí.
Con la norma brasileña de ABT, las corrientes primarias del CT son de 5, 10, 15, 20, 25, 30. Los valores subrayados son usados siguiendo la norma ANSI, aquí está 300 y 400. La norma ANSI no tiene 250. Ah, ya. 300 y 400. No me ayuda gran cosa. Vamos a seguir el ejemplo, ¿ok? Vamos a ver qué dice el ejemplo. Entonces, aquí la corriente nominal, siguiendo el criterio de la carga nominal, serían 251 amperios el valor de la corriente primaria. Y si usamos la corriente del criterio de cortocircuito, es que el factor de seguridad es igual a la corriente máxima de cortocircuito dividido entre la corriente nominal del CT. Entonces, el factor de seguridad, si usamos 20 veces su saturación, el valor de la corriente máxima de cortocircuito son 8 kiloamperios. Nos va a dar la corriente nominal del CT. Entonces, si despejamos aquí, vamos a tener que la corriente nominal del CT, siguiendo el criterio de cortocircuito, es 400 amperios, y siguiendo el criterio de la carga nominal son 251 amperios. Entonces dice, se verifica que la corriente del criterio de cortocircuito, 400 amperios, es más grande que la corriente nominal de 251 amperios. Por lo tanto, utilizando la corriente de 400 amperios y haciendo referencia al ítem 1, se puede usar, según la norma, los CTs mencionados a continuación, 400 para la norma internacional y 400 para la norma ANSI. Ok, a lo que iba. Si solamente nosotros calculamos para el valor de la corriente nominal, como normalmente a veces se comete error y se hace frecuentemente, el CT que yo pediría aquí, de acuerdo a la norma, es de 300 a 5, porque siempre pido un relé que esté por encima del valor de la corriente nominal. Pero calculando con el criterio de cortocircuito, me dicen, no, lo que tienes que pedir no es de 300, no te bases en la carga nominal, sino tienes que pedir uno más grande que es de 400. Aunque sabes que solamente va a circular 251 amperios máximo por SCT. Y entonces dice la segunda, hay que calcular el tamaño del burden del CT. ¿De qué tamaño lo pedimos? Entonces dice, la impedancia del relé, de este relé de sobrecorriente, va a ser igual, independiente de los cálculos que hace, que no los vamos a hacer para que no se compliquen ustedes, porque ya no los van a hacer más, es de 0,095 amperios para este relé de sobrecorriente. El problema nos decía que la impedancia del bobinado era 0,1 amperios y tenemos que está conectado a este amperímetro, este batímetro y este otro, este medidor de energía y este otro medidor de energía y este es el de sobrecorriente. De las tablas, nosotros vemos que este es el amperímetro, es el H11 y la tabla dice que es 0.090 ohmios. En ohmios, si nos vamos a la otra norma, a la norma internacional, serían 2,25 volamperios, pero no es el caso. El batímetro B65 nos dice que es 0.008 y el IB10 nos da que es 0.044.
y el relé, que habíamos dicho que era el valor de 0.095. Para calcular estos datos en voltamperios, lo que hacemos es multiplicar este valor por 5 al cuadrado, por 25, y nos va a dar 25 por 0,090, 2.25. El otro nos va a hacer 0,20, 25 por 0,08, y 25 por 0,44 nos da este valor. Y del relé sobre corriente, 0,095 por 25 nos da 2.375. La impedancia que va a estar conectada al relé, en la parte secundaria, va a ser igual a que es la impedancia interna del bobinado del CT es 0,1, para ponerlo en volamperios, 0,1 por 25 nos da 2,5 volamperios. Entonces la impedancia total que va a estar conectada al CT va a ser igual a 0.37. Bueno, ese es en ohmios. Entonces, si sumamos 0.090 más 0,08 más 0,044 más 0,1 más 0,095. Bueno, ¿qué es esto, no? Es este nos da 0.037. Entonces, nos da que el voltaje máximo va a ser igual a la impedancia total, 0.337 por los 100 amperios, 5 por 20, nos va a dar que es 33.7 voltios. Entonces, en norma así, ¿cuál pediríamos? Pediríamos el que está por encima. Entonces, con referencia a las combinaciones de la expresión, la clase de precisión del CT, lo que vamos a comprar en norma así sería 10, lo que nos dice 10 de error, de alta reactancia, y un burden de 50 voltios, que está dentro, que está por encima de los 33.7 que vamos a conectar. Y en la norma internacional, la cantidad que estamos conectando es esta, nos va a dar que son 8,425 voltamperios, la carga total. Entonces aquí tenemos 5 amperios, 8.425 voltamperios. Y entonces 8.425, aquí nos venimos a la norma y es 12,5. El que habría que pedir un poquito el que está por encima. Entonces pedimos el de alta reactancia, que sea el de 10% de error, un factor de seguridad de 20. Alta reactancia, error de 10%, un factor de seguridad de 20 veces la corriente nominal, y un burden de 12,5. Y listo. Esto ya son una comparación entre CTs y PTs. Ok, ¿alguna pregunta? Con eso hemos terminado lo que es un repaso bastante rápido, pero explicar de una forma muy sencilla cómo especificar un CT en cualquiera de las dos normas más importantes que normalmente estamos comprando en Bolivia, y para no cometer errores. Y qué consideraciones hay que tener y saber cuáles son las diferencias entre los CTs tipo protección, tipo medición, etcétera, etcétera, y no vamos a tener ningún problema. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces mañana empezamos otro tema a las 9 de la mañana. Nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Hasta luego.